¿No? Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29. ¿Ya? Dice así: el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Padre, hoy día en el nombre de Jesús, Señor, hoy día disponemos nuestro corazón, Señor, como orábamos temprano, Señor, a que tú nos hables, Señor, a que tú, Señor, sea hablando, Señor, a nuestra vida. Señor, yo reconozco, Señor, que yo no soy nadie, Señor, que yo me equivoco, Padre, pero hoy día, Señor, que tú seas hablando, Señor, Padre, a nuestros corazones. Necesitamos entender tu evangelio, necesitamos volver a la cruz, necesitamos volver, Padre, a que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor. No queremos ser yo céntrico, queremos ser Cristo céntrico, amén. Padre, Dios céntrico, Padre, centrarnos en ti, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, Señor. Padre, que tú eres el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Tú eres el que quita, Señor, el pecado del mundo. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ya. Por mucho tiempo se esperó a esa persona que sería capaz de quitar el pecado del mundo. Juan lo vio. Juan, ahí está hablando Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Mesías. Y por mucho tiempo se esperó a aquella persona. De hecho, mira, vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, el verso del 1 al 3. También en el cielo lo esperaban, no tan solo aquí en la tierra. También el cielo añoraba a aquella persona. Dice Apocalipsis 5, del 1 al 3, dice, esta es la mía, una versión un poquito más actualizada. Dice: vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos, no se podía abrir. Está sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba: ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Ese libro, ¿qué simboliza? Ese libro son las promesas de Dios. Ese libro es el plan de Dios con toda persona, con la humanidad. Era... Ahí sale el plan de cada uno. Claro, el libro simbolizaba las promesas, la palabra de Dios, el Evangelio, lo que iba a llegar a nuestras vidas. Y eso estaba como cerrado. Y no podía llegar a nosotros. Estaba hablando del plan de salvación, que el Cristo iba a venir, que su sangre no iba a lavar de sus pecados, de que Él iba a resucitar, el poder entender todas esas cosas. Y dice que nadie se halló digno de poder abrir el libro. Nadie, no había nadie capaz de cumplirlo, no había nadie que pudiera cumplir toda la ley, todo el Evangelio. Nadie había cumplido todos los mandamientos de Dios. En la mañana el hermano decía: el limpio de mano y puro de corazón, ese subirá a estar con Dios, en los secretos de Dios. ¿Quién habitará en la casa de Dios? Dice: el limpio de mano y puro de corazón. Y no hay nadie que sea así completamente. No hay nadie que pueda habitar, vivir para siempre en la casa de Dios. Entonces, ahí podemos ver en la Biblia, Adán y Eva, ellos fueron creados ¿para qué? ¿Para qué fueron creados? ¿Mm? Por un propósito. ¿Para? Para estar con Dios. Para labrar, dice. También para que labrase y cuidase. Exacto. Pero la esencia era para poder estar con Él. De hecho, en Corintios, en Romanos, habla
de que fuimos creados para Él, llamados a la comunión con Dios. Entonces, Adán y Eva habían sido creados para Dios. Él había creado todas las cosas, pero faltaba algo, y era el hombre. Y Dios lo creó para Él. Y dice que por el pecado fuimos apartados de la presencia de Dios. Eso fue la primera consecuencia del pecado, que fuimos apartados. Romanos 3:23 dice de que la paga, o sea, que por cuanto todos pecaron, están destituidos o apartados de la gloria de Dios. Entonces, eso nos apartó de la presencia de Dios. Y ahí, cuando ocurrió ese pecado, cuando el hombre fue separado de Dios, Dios dejó una promesa. ¿Y esa promesa cuál era? Dice de que de su simiente saldría uno que aplastaría La cabeza de la serpiente. la cabeza de la serpiente. Y ese estaba hablando que aplastaría el poder del pecado, porque cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos comieron del fruto, ¿cierto? Nosotros también pecamos, ¿cierto? Amén. Pero ¿por qué fue? Pero los pecados, por ejemplo, los pecados de la Belén no se le van a transmitir a sus hijos. Pero ¿por qué el pecado de Adán y Eva sí se transmitió a nosotros? Porque los pecados no se transmiten. Dice, el hijo no morirá por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Cada uno morirá por su pecado, dice en Ezequiel. Pero porque no existen pecados generacionales, existen malas costumbres. La enseñanza, lo que va adquiriendo, lo que va aprendiendo, pero no que nazcan con eso. ¿Me entienden? Pero sin embargo el pecado de Adán y Eva sí se transfirió. Era porque el pecado de Adán y Eva fue más grave en partida. Y porque ellos no tan solo pecaron, no tan solo desearon en su corazón ser igual que Dios, sino que ellos comieron del mismo fruto, del mismo pecado. Ellos lo comieron y lo hicieron parte suyo. Por eso que fue tan fuerte y tan grave, porque nosotros no existe aquí en la actualidad un fruto que se llame pecado, un fruto que se llame el árbol de la ciencia del bien y del mal. No existe. Pero ellos comieron de ese árbol directamente del fruto del diablo. Ellos lo comieron y lo hicieron parte suyo. Y que por eso que los contaminó desde adentro. Tú cuando comes, la comida se digiere en tu organismo, en el intestino se absorbe. ¿Y qué pasa? Se transporta a todo, por el sistema sanguíneo, a todas las células de tu cuerpo. Por lo tanto, todas las células reciben lo que tú estás comiendo. Nos comimos un pan ahora y ese pan llegó a todas las células del cuerpo. Porque todos reciben lo que tú estás comiendo. Cambio, por eso que el fruto del pecado fue fuerte, porque ellos comieron y completamente se ensuciaron. Completamente. Llegó su corazón, su cerebro. El cerebro recibe la mayor parte de circulación. O sea, fue algo fuerte. Por eso que no bastaba con que Adán y Eva hicieran un sacrificio. Ellos podían matar a un corderito para perdón de los pecados. Por eso que en el Antiguo Testamento decía que la sangre de los corderos y de los animales no bastaba para limpiar el pecado de la gente. Por eso. Porque el pecado te limpiaba por fuera, pero ellos habían pecado por dentro. Ellos ensuciaron su corazón. Transformaron el corazón que tenían, el dócil, por uno de piedra. Por lo tanto, por eso que se necesitaba de algo más. Por eso que nunca fue suficiente. Por eso que cuando en la historia del diluvio, el arca no fue suficiente para transformar a Noé. No fue suficiente. Por eso que los grandes libertadores que ocupó el Señor no fueron suficientes. Moisés no fue suficiente para cambiar el corazón de Israel. No fue suficiente unas leyes de piedra. Nada iba a ser suficiente. Por eso que dice, no se encontró ninguno digno que pudiera abrir el libro. Porque de verdad no hay sangre que pueda limpiar nuestro corazón. No hay sangre. Por eso que hay sectas, ya hay religión o gente que cree que Jesucristo no es el Hijo de Dios o que no es Dios.
Nosotros creemos que Jesucristo es igual que Dios. Dice que en el principio estaba el Verbo y el Verbo estaba con Dios y era Dios. Así es, Señor. Porque solamente Dios iba a poder limpiar. Un ángel no iba a poder morir en nuestro lugar. Amén, Señor. Un cordero, un animalito, otro ser humano no iba a poder, solamente Dios iba a poder vencer. Por eso que dice, no se encontró ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso está hablando ángeles, demonios y seres humanos. Ninguno de ellos Amén, Señor. se encontró digno. Por eso que el único digno es Dios, es Jesucristo. Amén, Señor. Si nosotros decimos que Jesús no es Dios, no es el Hijo de Dios, estamos diciendo que hay otro digno y que Dios ni siquiera era digno de abrir el libro. Sí, Señor, amén. Por eso que está en una contradicción fuerte. Cuando la gente piensa que Jesús no es Dios o que es un ángel. Muchos enseñan eso. Y eso no es así. No. Por eso que habla de que nada nos podía limpiar. Nada. Por eso que la Biblia dice en Jeremías 17. Jeremías 17. Verso 9. Dice, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Ya qué es lo que dice el mundo? Confía en tu corazón, haz lo que tu corazón te diga, pero la Biblia dice no. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Y quién lo conoce? ¿Y quién lo conocerá? Dice, lo conozco yo, el Señor que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que paga a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Entonces, ¿por qué? Porque el corazón se ensució tanto que ya el corazón se volvió perverso. Por eso que apareció la carne. Cuando dice, no, anda en la carne, es porque tu carne fue la que se ensució y se empapó con el pecado. Es como que te revolcaste con mí. Por eso que está hablando que Adán y Eva como que casi se revolcaron en el pecado, se lo comieron, fueron parte, se hicieron casi pecado. Se hicieron pecado. Por eso que después sus hijos nacieron con eso y eso afectó la simiente de todas las generaciones. Por eso que fue tan fuerte. ¿Ya? Vemos en la historia, Abraham, Dios empezó a llamar a un hombre. Abraham, ¿quién era? Abraham, mira, Génesis 12. La canción El padre de Abraham tenía muchos hijos. Génesis 12. Abraham es un hombre que no aparece de repente en la historia. Génesis 12 está hablando de los descendientes, está hablando que en el contexto está hablando que la población de humanos creció, habla de que aparecieron lenguas, idiomas, y se dispersaron por la tierra. Y de repente ahí en la historia aparece Abraham. Y dice el verso 1, pero el Señor le había dicho a Abraham. ¿Y quién era Abraham? Mi hermano decía, hay pastores que el Señor le habla, que cuestan que el Señor le habló. Pues ya Abraham, ¿quién era? ¿Era un pastor? No. De hecho, más adelante, si ustedes estudian la vida de Abraham, van a darse cuenta que Abraham venía de Ur, si no me equivoco. De Ur, de tierra de los caldeos. Era una tierra idólatra. Su familia eran adoradores de imágenes, de distintos tipos de dioses. Lo más seguro es que Abraham también lo hacía. Abraham era un hombre pecador, era anciano, pecador, no conocía a Dios, tampoco. No conocía a Dios, sino que Dios vino y se le reveló y le dijo, Abraham, ve, deja tu tierra y tu parentela y sígueme. Ve a la tierra, vete al desierto, el lugar que yo te mostré. Y le hace promesas grandiosas. El tema es que Abraham quizás tenía pecado, adoraba ídolos, tenía imágenes, muchas cosas, pero él cuando Dios le habló, obedeció. Es porque Dios no... Y ahí Dios ya estaba empezando a dar luces
del camino del cristiano, del camino de su iglesia. Que Abraham habla del padre de la fe, no habla del padre de la santidad, del padre de la perfección, sino de la fe. Porque por fe nosotros vamos siendo perfeccionados. Primero uno cree, primero tú crees y después vas avanzando. Pero primero es la fe. A veces esperamos ver cosas y luego creer. No, es al revés. Primero es la fe. Por eso que no habla nada para atrás de Abraham, sino que de repente en la historia apareció Abraham y Abraham le creyó y apareció como el padre de la fe, sin mérito, sin haber hecho mérito, sin obras, porque la salvación no iba a ser por obra. Entonces ahí ya empezó a mostrar la vida de Abraham, y a través de eso nos iba a decir que nuestra vida también iba a ser así, que Dios te llamó a ti con muchos pecados, con muchas cosas, pero tú ibas a tener que creer igual que Abraham. De hecho en Romanos, mira, que vamos a comparar toda la Biblia. Amén. Romanos 4. Romanos 4. ¿Lo tiene? Amén. No. 4:1. Sí. Entonces dice, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó como justicia. Su gran obra fue creer, que en realidad no era una obra, era su fe. Dice, ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero el que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Yo no me centro en lo que yo hago, yo creo en Dios que me justifica. ¿Saben lo que significa justificar? Es como respaldar, tiene que ver con perdonar, pero también tiene que ver como que Él da la cara por ti. Él recibe las cosas por ti. Él dice, no, yo estoy con Él, yo lo defiendo. Por eso es que tu fe te justifica, tu fe trae perdón, porque Dios te perdona. Es como, yo les decía a los chiquillos, que suena flight, pero es como, en la calle decían, yo me acuerdo que estaba en el liceo y decían, ¿quién te auspicia a ti? Ya, pues a mi Dios me auspicia. ¿Ya? Porque eso me justifica, me respalda, es como la comunicación que traían el niño cuando llega tarde al colegio y llega con una comunicación del apoderado, porque eso lo justifica para poder entrar tarde a clase. ¿Me entiendes? Porque es la justificación que tiene frente a Dios, es Dios mismo. Dios te justifica, la fe. Entonces, más adelante, mira, dice... Dice el verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Dios le habló a Abraham y le dijo, yo a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Le dice, te he puesto por padre de muchas naciones. Una tremenda promesa. Que Dios quería salvar al mundo entero. No quería salvar tan solo la familia de Abraham, sino al mundo entero. Dice, y lo es delante de Dios a quien creyó. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esperanza contra esperanza creyó Abraham para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Mira que Dios le dijo que iba a ser padre de mucha gente, pero Abraham tenía casi 100 años, su esposa ya era estéril y viejita, y no tenía ningún hijo Abraham. Pero él no consideró eso. Por eso que Abraham no se miró a sí mismo, sino que creyó en el poder de Dios. Tú nunca te mires a ti mismo, nunca mires
no, es que yo soy así, es que no estoy apto, es que no sirvo. Anoche una hermana me escribió, que no le voy a decir, pero la voy a mirar. Me dijo, no sirvo, me dijo, no sirvo. No estoy preparada. ¿Ya? Pero ¿qué dice esto? De que no nos miremos a nosotros mismos, sino que creamos en Dios, que dice que llama las cosas que no son como si fuese. En la fe, porque Abraham no se miró a sí mismo, dice el 20. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si Dios dijo algo, Él lo va a hacer. Amén. Él era poderoso sin importar las circunstancias. Y por eso que su fe se le tomó como justicia. Por eso que su fe pasó por alto todos sus pecados que tenía. Si tú le crees al Señor, tus pecados quedan en nada. No es que ahora vas a pecar libremente, pero sino que primeramente tú te tienes que enfocar en mirarlo a Él. Eso es lo que quiere el Señor, en mirarlo a Él, no en tu pecado. Porque ¿qué es lo que uno hace? Se enfoca en su propio pecado, en sus cosas. Que yo, y el otro día hablaba con mi hermano Alamiro y leíamos la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? El Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro parte diciendo, Señor, perdóname porque soy pecador. No parte así. Sino dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que centremos nuestra mirada en Él. Al final de la oración dice, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Eso, al final. Es porque Dios no está, cuando te mira, no está centrado en tus pecados. Dios no te mira, la hermana Judith, no, esto es así, no, mal. No, Dios nos mira así, nos mira con compasión. Él se alegra cuando nos ve. Dice que la oración de sus hijos es su gozo. Entonces, nosotros no tenemos un Dios enojado. La religiosidad pinta un Dios enojado, serio, pulcro, no. Dios es un Dios alegre. Dice que hasta danza. Dice que Él se ríe. Dice que Él se alegra. Me gozaré en medio de ti con cánticos de alegría. A Dios le gusta la alabanza. Le gusta el salterio, el ruido. Dice que todo lo que existe alaba al Señor. Él creó la alabanza. Entonces es un Dios alegre. Por eso que el Dios nos mira y nos ve con alegría. Por eso que nos muestra la vida de Abraham. Nos muestra la vida a un pueblo que también escogió, que es Israel. Israel, ¿cómo era? Eric se llama usted, ¿cierto? Eric. Usted me decía que ¿cómo era Israel? Un pueblo incrédulo. Incrédulo, rebelde. Rebelde de corazón. Y Dios escogió un pueblo rebelde. Dios lo escogió. ¿Se equivocó el Señor con Israel? No. ¿Se equivocó contigo? No, Señor. Nunca se ha equivocado. Gloria a Dios. ¿Ya? Porque Dios estaba mostrando de qué forma iba a ser nuestro camino. Y Dios escogió a Israel. ¿Por qué? Porque Dios no nos escoge por nuestras obras. Dios escogió a los vil y a los menospreciados. Israel dice que era lo más pequeño dentro de todas las otras naciones. Era el más pequeño y el más débil, por eso que lo escogió. Por eso que escogió a Abraham, porque era el más difícil, era el que tenía más problemas, más oposiciones. Escogió a Abraham. Porque mientras más oposiciones y lo más difícil y más luchas tenga, más se glorifica el Señor. Porque esto depende del más, te ves forzado a verlo a Él y no mirarte a ti. Entonces vemos a un Israel que Dios fue fiel a pesar de los pecados y de las cosas. Dios sigue siendo fiel. Y Dios nunca va a romper su pacto con Israel. Dice que en Apocalipsis, al final de los tiempos, Dios iba a volver a Israel hacia sí. Al final Dios no se va a olvidar de Israel, de la nación de Israel. Dice que Israel, cuando vea a Cristo, cuando Cristo regrese, dice que Israel hará gran lloro y lamento por aquel que traspasaron. Si no me equivoco, dice eso en Zacarías. Porque Dios ama a su pueblo y Él es fiel a sus promesas. Y Dios va a retomar a Israel. Y por eso que también, si Dios fue fiel con Israel, más con nosotros. Y por eso que Dios estaba hablando ahí, que Dios levantó hombre y todo, pero nada pudo satisfacer y nada pudo traer la salvación y la libertad del pecado. Al pueblo de Israel se le dieron los 10 mandamientos, se le dieron las leyes, un sistema de sacrificio, los corderos, pero nada de eso pudo. ¿Por qué? Porque el pecado estaba dentro del corazón del hombre. Jesús le dijo a la gente, no es lo que tú
comes lo que te contamina, porque el judío dice, no, que Lavarse las manos. hay que lavarse las manos, pues. Soy cochina. No, lavarse las manos hasta acá arriba, y si no lo hacía era el pecador, ciertos tipos de alimentos, y bien rígido, guardar el día de reposo y un montón de cosas, pero nada de eso podía limpiar el corazón. Dice, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del corazón, lo que contamina. Entonces, por eso que al final es tu propio corazón, por eso que es tan importante que tiene que ser limpiado. Por eso que nada iba a poder, mira, vamos a leer Isaías, Salmo 51. De hecho, Moisés cuando iba a morir, antes de morir, termina diciéndole al pueblo, ustedes han sido rebeldes, como que no han aprendido, le dice al pueblo de Israel. Antes de morir, cuando da su último discurso, le dice, han sido rebeldes, duros de servir, aprendan. Así como que una y otra vez les vuelve a decir, porque Moisés, con 40 años que estuvo con Israel, no pudo cambiar el corazón de Israel. Salmo 51. Dice... Mira, el verso 16. Dice, aún si yo te ofreciera sacrificios. ¿Se entiende, cierto? Hasta acá se entiende, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Los sacrificios, dice, aún si yo te ofreciera sacrificio, no es lo que quieres, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecies, y al corazón contrito y humillado. Era porque un sacrificio no iba a bastar. Por eso que en el cielo habla que también no había ninguno digno en el cielo. Entonces, ¿quién iba a poder satisfacer el corazón de Dios? Dios. Dios mismo. Por eso que nunca se trató de nosotros. A veces nosotros tenemos la mirada en nosotros, pero nunca se trató de ti. Siempre se ha tratado de Dios. Siempre se trató de lo que Él hizo. Nosotros somos parte de su plan, pero siempre Él fue el centro. Siempre se trató de Él. A veces miramos nuestras cosas y nos deprimimos, pero no, es el Señor. Nosotros tenemos que mirarlo a Él. Lo he repetido varias veces, pero para que no se nos olvide. ¿Ya? Salmos 24. ¿54? 24. Salmo 24, el verso 3 y 4. ¿Alguien lo puede leer? Yo lo leo. Ya. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni Ya. ha jurado con engaño. Dice entonces, ¿quién subirá al monte? Es la misma pregunta, ¿quién es digno? La misma pregunta que le llamo en Apocalipsis. ¿Quién es digno? ¿Quién puede abrir el sello? ¿Quién va a ir a la presencia de Dios? Y en otras palabras, ¿quién va a poder satisfacer su corazón y traer la alegría y la plenitud que Dios busca? Respuesta sale en el mismo Salmo. Verso 7. ¿Lo puede leer, hermano? ¿Puede leer? Verso 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y el 8 dice, ¿quién? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ese. Amén. Entonces, está hablando ahí, ¿quién va a poder subir, cierto? Primero, subir de la tierra al cielo. ¿Y quién subió de la tierra al cielo? Jesús. Está hablando de Jesús. Sí. Por eso que una vez compartía con un testigo de Jehová y yo le leía esto. ¿Te acordás cuando Sí.
¿Y Eran qué? los mormones. Ah, verdad, eran mormones. Ellos tampoco creen que Jesús Es Dios. es Dios. No, ellos no son trinitarios tampoco. Y yo le leía esto y quedaron como en otra porque nunca lo habían leído. Porque decía, ¿pero quién entró? Ahí dice que entró Jehová al reino. Dice, alzado puerta. Alzado puerta vuestro, dice los dinteles, ábranse. Puertas eternas. Están hablando de las puertas del reino de Dios. ¿Quién entrará? Jehová, el Rey de gloria, el fuerte valiente, el poderoso en batalla. ¿Por qué Jehová estaba fuera del reino? Si Jehová es el rey, pues él estaría en el trono. Pero ¿por qué estaba fuera? Estaba abajo, en la tierra. ¿Y quién estaba abajo? ¿Quién fue enviado? Jesús. Entonces Jesús subió y ahí está hablando de, aquí lo nombra como Jehová porque no había sido revelado, pero era Jesús entrando, el Rey de gloria, el poderoso en batalla, el que había vencido la muerte, el que había satisfacido el corazón de Dios y había derrotado las cadenas del pecado. Ese iba entrando. Ese iba entrando al reino de Dios. Él vino y satisfació el corazón de Dios. Dijo, yo vencí. Aquí vengo, dice en un salmo, aquí vengo como está escrito de mí. Aquí vengo, con muchos millares, dice. Porque Él vino y nos libertó del mundo. Él ascendió al cielo, ¿cierto? Pero nosotros también ascendimos con Él. Amén. Nosotros también fuimos sacados del mundo, junto con Él. Es como que si Él subiera y Él subió con muchas cuerditas así y subimos junto con Él espiritualmente, estamos sentados con Él en lugares celestiales. Entramos junto con Cristo en la victoria. ¿Por qué? Porque el que venció fue Cristo. Es el único que pudo satisfacer. Por eso que, imagínense, ¿por qué en la Santa Cena se bebe el vino como la sangre de Jesús y se come el pan como el cuerpo? ¿Por qué se come y se bebe? Era porque Adán y Eva comieron del pecado. Pero Cristo es el segundo Adán. Y ahora nosotros comemos de Cristo, del fruto de la vida. Como así Adán y Eva comieron y todo adentro fue contaminado su corazón, ahora nosotros bebemos de la sangre de Cristo y comemos del pan del cuerpo de Cristo y ahora nosotros somos limpiados desde adentro. Por lo tanto somos libertados del poder del pecado. Por eso que solamente Cristo, porque Él fue entregado por nosotros. Vamos a leer Apocalipsis 5, del 4 al 6. Apocalipsis 5, estábamos hablando ahí, dice, pero no había nadie en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. El verso 4 dice, y yo lloraba. Es el apóstol Juan que estaba viendo la visión, dice, yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro. La gente, el clamor de la gente por ser libertados del pecado, que todavía existe ese clamor, por gente que aún necesita. Dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, gime por un Cristo que los venga a liberar. Dice, yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, el verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. Y en ese momento vi un cordero. Dice, mira que en el cielo habla de un cordero. ¿Por qué habla de un cordero? No habla del Rey de Reyes, porque en otra parte en Apocalipsis dice que se muestra a Jesucristo con una corona, con el Rey de Reyes. ¿Por qué habla de un cordero? Está hablando del sacrificio. Viene como cordero, viene como el hombre, viene entregado, inmolado. Dice como cordero en medio del trono. Dice en ese momento, el verso 6, vi un cordero en medio del trono. Imagínate, en medio del trono de Dios apareció un cordero, salió el cordero, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, mira, en medio del trono, del cordero, de los seres vivientes y todo, salió el cordero, y dice, estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Inmolado, ahí la Alison después va a hablar más de eso, pero es masacrado, entregado. Inmolado significa, ayer la Pía buscaba en el diccionario lo que era inmolado. Inmolado significa textualmente masacrado, torturado con dolor, muerto con dolor.
Eso significa inmolado. Entonces, vino el cordero, dice, Inmolar. ¿Cómo inmolar? parecía haber sido inmolado. Mira, imagínate, vio en el cielo, apareció uno lleno de sangre, con las llagas puestas, con la corona de espinas, y dijo, yo ahora puedo abrir el libro. Yo voy a abrir el libro por amor a ellos. Dice que los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Dice, yo los oiré. Yo los oiré, yo seré su respuesta. Y ahí estaba la respuesta, Jesucristo, enviado a la gente. Entonces él dijo, yo ahora que he sido sacrificado, yo ahora que traspasaron la lanza en mi costado, que los clavos me marcaron, que los látigos y todo, y la corona de espina, ahora que fui traicionado y burlado, ahora yo voy a abrir ese libro. Porque ese era el precio de abrir el libro, la salvación, de abrir las promesas de Dios para nosotros, para dejarlo accesible a nosotros, era que Cristo tenía que morir. Dice el verso 7, el Cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Y tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Y todos llevaban arpa y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y entonaban un cántico nuevo y empiezan a adorar al Cordero. Y dice, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y el verso 12 dice, a grandes voces decían, digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en los cielos decía, mira, toda la creación decía, al que está sentado en el trono y al Cordero sea dada la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El único que satisfació el corazón de Dios, Cristo, que merece la adoración, el que merece todas las cosas, Cristo, que fue entregado por nosotros. Él vino como respuesta. Es la respuesta a los pobres. Vemos, mira, ¿se entiende hasta aquí, cierto? Vamos a ir a Romanos. A Romanos. Dice Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Ya? Por un solo hombre entró la muerte, que Adán, ¿cierto? Entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. ¿A qué se refiere eso? Que la gente no se daba cuenta que pecaba. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán, el verso 15 dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con ¿qué? Con el don de Dios. ¿Cierto? El pecado de Adán no se puede comparar con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para él, para el bien de muchos. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Hermano Lamiro, ¿lo entendió? Dice que el pecado de Adán no se puede comparar
con el don de Dios. Una cosa es el pecado y la otra cosa es el don, la misericordia de Dios. No se pueden comparar porque no son del mismo nivel. Dice el verso 16, el don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones, para justificación. Entonces, claro, vino el pecado, aumentó hasta este nivel, pero debido a que aumentó tanto, aumentó la misericordia. Así como aumentaron los pecados del hombre, también iba aumentando la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios vino por muchos pecados. ¿Por qué Dios decidió tener gracia con nosotros? ¿Gracia qué significa? Regalo. Regalo. ¿Qué más? Luz. Inmerecido. ¿Te acuerdas qué más? Se cohíbe la luz con Favor inmerecido. un favor inmerecido. Dice que es amar a alguien que no merece ser amado. Eso es gracia. Dios tuvo que hacerlo así porque no había otra. Porque si Él decidía amarnos por nuestra obra, hasta ahí llegamos nomás. Estábamos todos fritos, porque Dios podría haber hecho así, ya, por tus obras, pero ninguno iba a llegar, ninguno iba a ser salvo por las obras. Por eso que Dios nos dice que nunca miremos nuestras obras. Nuestras obras son producto del agradecimiento, pero nosotros no obedecemos para ser salvos, obedecemos para agradecer y adorar a Dios, porque la salvación ya la compró uno, que era Cristo. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, pues si, dice el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese está hablando por el pecado de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. O sea, si el ministerio de la muerte fue tan grande que lo que hizo Adán afectó a todo el mundo, mucho más va a afectar la justicia de Jesús. Amén. ¿Ya? Por eso que habla del segundo Adán, Cristo. Si lo que Cristo ahora va a abarcar a todas las generaciones. Todos los que crean en Cristo es como si fuesen hermanos, hijos de Jesús o hijos de Dios. Por eso que habla que ahora somos hijos de Dios. Hijos de Jesús, porque Jesús es nuestro hermano mayor. Pero por eso que nos dice que ahora somos hijos de Dios adoptados. Dice el verso 19. ¿Quién lo puede leer? Amén. Ya. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ya. Eso es lo que hace la salvación. De repente ya uno trata de hacerse el tiempo. De repente uno está con todo, pero es muy importante no descuidar la comunión de Dios. Ya, entonces, mira, leamos Romanos 8. Entonces estábamos hablando que Dios nos considera justos. Justos. Y eso es la gracia, eso nos debe llevar a adorar a Dios. Que Dios te considere justo. Tú tienes que adorar cuando cantes, cuando alabes, cuando ores. Dale gracias al Señor porque Él te considera justo. A pesar de todas las cosas que tú puedas verte, Dios te considera justo. Hacer de todo lo malo que tenga uno en el corazón. Sí, porque si tú confesaste tus pecados, te arrepentiste, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si hay un solo pecado que no puede ser perdonado. El no confesado. El pecado no confesado. Porque dice, si confesares tus pecados. En otra parte en hebreo habla del que blasfeman contra el Espíritu Santo, pero eso es una persona que ya se apartó, hace mucho rato que no confesó sus pecados ya. Una persona que ya endureció su corazón, tanto como para maldecir a Dios y maldecir a Cristo en pleno juicio y con plena conciencia. Significa que esa persona ya no tiene el Espíritu, hace rato que lo abandonó el Señor, hace rato que ya se apartó. ¿Dios lo abandona? ¿Eh? ¿Dios lo abandona? Él abandonó al Señor. Lo resistió, pero eso es difícil, o sea, es como
Yo no conozco una persona que haya hecho, de hecho en la Biblia no habla de una persona que haya ocurrido a tal grado. A tal grado. No habla de ninguno así. Por lo menos en el Nuevo Testamento, que con el Nuevo Pacto no hablan ninguno así. Romanos 8. Por eso que el pecado no confesado es el que no puede perdonar. Porque si confesar es tu pecado, Dios te perdona. Pero si no, queda ahí. Ya, Romanos 8. Dice el 31. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién dijo yo? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. El 32. ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo. Ya. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces ahí pregunta, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? ¿Cómo? O sea, si Él ya entregó a su Hijo, que era lo más preciado del cielo, leíamos que toda la adoración se centra en Cristo, lo más adorado, en el cielo. Y eso lo entregó. ¿Cómo no nos va a entregar todas las cosas? 33, ¿quién lo puede leer? ¿Leo yo? ¿Leo yo? Léalo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que te justifica. O sea, ¿quién va a acusar a mi hermano Lamiro si él ya se arrepintió de sus pecados? Pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ¿quién te va a acusar a ti, Belén? Si Dios ya te justificó. ¿Hay alguien que te pueda...? La Alison es como que... es como... Dios ya te justificó. Luz, ¿puede leer el 34? Está comiendo. Ali. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira, el único que te podía condenar resulta que te está justificando. Oh, gloria a Dios. Por ejemplo, cuando Jesús vino la mujer que la iban a piedrar porque la pillaron en adulterio, la pillaron acostada con otro hombre que no era su marido. La trajeron delante de Jesús y le dijeron, Jesús, la ley de Moisés manda que apedremos a estas mujeres. ¿Jesús qué dijo? El que esté libre, Tire la primera piedra. el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y quién era el que estaba libre de pecado de ahí? Uno. Jesús. Jesús. Y no le tiró la Y no la tiró. Oh, aleluya. Entonces, el único que te podía condenar Jesús. era Jesús, y Jesús no te condenó. Porque dice, porque no vino el Hijo, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Juan 3:18, 3:17. Amén. Juan 3:17 dice que no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo. Amén. Por eso que el único que te podía condenar resultó perdonándote. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno. Ni yo te condeno, le dice. Vete y no peques más. Amén. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros entendiendo esto, vamos a ir a la segunda parte. Esta era la introducción. ¿Se entiende, cierto? Amén. Amén. Entendiendo que Dios te libertó, te hizo apto, te justificó, te perdonó, borró todos nuestros pecados. Mira, por último, para darle el broche final, Isaías 43. Hoy día no lo escuché cantar en la alabanza al hermano. ¿Cantó? Sí, levantó su manito. Ah. 43:18. Hermano Eric lo va a leer. ¿Cuál dijo? Isaías 43:18. Lo leo yo. ¿Sí? Para que se yo con lo de los corazones. Que a veces uno recuerda que Él ve todas las cosas. Que Él escudriña todo y examina. Sí. Y uno no prospera así. Amén. Porque uno... ¿Ha visto a alguien manejando mirando hacia atrás? Choca. Lo mismo.
No podemos correr mirando hacia atrás. Vamos a chocar. Ya. Ahora entendiendo esto, ahora sale una pregunta. Entonces, ¿vamos a seguir pecando? No, Señor. Sabiendo que Dios te perdona siempre. No, Señor. Ya, vamos a ir a Romanos 6. De ninguna manera. Aleluya. Dice, Sí, po. Romanos 6. se sabe romano de memoria. Porque ¿cuál era el objetivo de Dios? ¿Qué pues diremos? Porque Dios te quiere ver atado al pecado. No, No, no te quiere ver atado al pecado. Dios es el primero que te quiere ver libre. amén, Señor. Romanos 6, verso 1. Dice entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. No, Señor. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Algo que debemos entender es que antes de venir a Cristo éramos esclavos del pecado. Y el pecado tenía poder sobre tu vida. Sí, amén. Pero ya no. Amén, Señor. Nosotros cantábamos. Aquí esta alabanza era nueva, así por eso no se la sabía mucho. Dice, el poder del pecado se acabó. Se acabó. Y eso tenéis que entenderlo. El poder del pecado se acabó. Se acabó sobre tu vida. Desde que llegó el Evangelio a tu vida, se acabó. Tienes que asumirlo, entenderlo. Y porque ahora Cristo vive en ti. Sí, si toda la alabanza que cantamos era por eso. Era que hay que predicarse a sí mismo, hay que entenderlo y asumirlo. Alma, entiende que Esteban entiende de que tú ya moriste y que Cristo vive en ti. El poder de Cristo vive en ti, ese mismo poder que resucitó a Cristo, ese poder del dominio propio vive en ti. Amén. El poder para decir sí y el poder para decir no. Antes no, antes el pecado te decía, tu corazón te decía algo y tú no podías decirle que no a tus deseos. Ahora tú le puedes decir que no. Se acabó. Uno, porque ya se acabó el poder del pecado. Amén. Romanos 6:14. Ahí mismo. Amén. Ya, ¿quién lo puede leer? Belén. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado ya no reina sobre tu vida. Amén, Señor. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres para adorar y seguir a Cristo. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, tú en el momento que te convertiste al Señor, cambiaste de Señor. Antes tu Señor era tu pecado, tus malos Amén, deseos, sí, Señor. ahora tu Señor es Cristo. Amén. Entonces, disculpe, que me dijo un pastor o la Biblia que leí, que uno antes de aceptar al Señor, de entregarte al Señor, ahí el Señor no perdonaba los pecados. Antes de aceptar al Señor, no perdonaba los pecados. Y después que uno aceptaba al Señor, ahí ya podía perdonar al Señor, porque ahí ya le pedía al Señor uno que le... Mira, sí, en cierta forma, ¿Estoy bien la pregunta, Yaya? sí. Lo que pasa es que cuando uno no busca de Dios, uno no confiesa sus pecados, no se arrepiente. Claro. Alguien que no ha aceptado a Cristo no se ha arrepentido. Por lo tanto, Dios no te puede perdonar. ¿Por qué? Porque no le has pedido perdón realmente. ¿Se entiende? Sí. Entonces, usted dice que no ha venido a Cristo, o sea, que no ha aceptado a Cristo, claro, pues, no se ha arrepentido. Por lo tanto, Dios no le puede perdonar. Pero una vez que se arrepiente, que acepta a Cristo, pero que se arrepiente, ahí Dios le perdona. ¿Se entiende? ¿O no? Pero eso dice que algunos dicen, yo nunca aceptaré al Señor porque si yo acepto al Señor, más pecado hago, dicen. No. No, de hecho, el Señor nos liberta de más cosas. Pues. Porque eso quiere decir que más pecado hago porque no le tiene respeto a Dios, ¿cómo se llama? No le tiene temor a Dios. A lo mejor. Eso quiere decir. Entonces, Romanos 6:14 dice que el pecado no tiene poder, Ya no tendrá poder sobre ustedes. entonces ahora somos libres. El tema, por ejemplo, Pía, ¿a qué edad te convertiste tú? A los 8. 11 años. ¿La Luz? ¿A qué edad? ¿Cuándo te bautizaste? En junio. En junio. Ahí tuvo un cambio radical, sí, de hecho todos notaron el cambio que tuvo. Porque ahí se convirtió.
Se convirtió al Señor. Hace un año. ¿Cuántos años tenía Lu? 19 años. 19 años esclava del pecado. Yo me convertí al Señor a los 17. 17 años esclavo. Y ahí saqué la cuenta a usted. Entonces, todo ese tiempo esclavo. Imagínate un elefantito que desde bebé fue amarrado desde un pie a una estaca. Claro, chiquitito no podía sacar la estaca, pero ahora está grande y aún piensa que no tiene fuerza para romper la cadena. Con una mentalidad de esclavo. Un esclavo que vivió siempre en una celda piensa que la celda es su hogar. Lo ve normal. Claro, y no lo ve como una prisión, no se da cuenta que es una prisión. Parte Y así. de su vida. Entonces viene alguien y le abre la puerta y no sale. ¿Y Dios que vino? Te abrió la puerta. Y te cortó la cadena. Pero uno no se da cuenta y sigue. Oh, dice, gracias Señor porque me libertaste. Pero sigue dentro de tu jaula. Así es, Señor. Pero Dios dice, ve y sale afuera. ¿Por qué? Porque ahora lo que viene el proceso es de cambiar la mentalidad. Porque nosotros tenemos una mentalidad de esclavo. Aunque Dios te libertó, aún sigues creyendo que eres esclavo del pecado, por lo tanto sigues pecando. Por eso que hay gente que les cuesta mucho, ya no he visto a nadie que no le cueste dejar ciertos pecados. Quizás deja ciertos hábitos, cosas, pero siempre va a haber algo que te va a costar más. Que te va a costar más asumir, más ser libre. ¿Y es por qué? Porque le sirvió tanto tiempo a ese pecado, alimentó tanto ese deseo, que después dejarlo cuesta asumir que eso ya no tiene poder sobre ti, como que uno aún sigue creyendo eso. Entonces, de hecho, arrepentimiento, yo he escuchado que viene de metanoia, que viene de cambio, de transformación, de cambio de mente. Por eso que dice que el arrepentimiento también es un proceso, un cambio de la mente. Y eso viene, mira, no sé si han leído en Juan, a ver, lo voy a buscar acá, en Juan 8. Juan 8, 31 y 32. Amén. 8, 31 y 32. Juan 31 y 32. Sí. ¿Hermana Judith lo puede leer? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ya. Entonces ahí habla de un proceso. En otra parte dice, si el Hijo del Hombre los libertare, serán verdaderamente libres. Tú en el momento que conociste al Señor fuiste libre, pero después viene un proceso. Dice, si permanecieran en mis palabras, serán mis discípulos. Eso habla de un proceso. Porque la salvación es un suceso y un proceso. En el momento que tú creíste y te arrepentiste de tus pecados, en ese momento eres salvo. O sea, si la Lamina hoy día se muere, se va al cielo. Y eso tiene que tenerlo seguro. Porque si creyó en el Señor y se arrepintió de sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Así como el ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo y se arrepintió de sus pecados, él se arrepintió y no alcanzó a hacer ninguna buena obra. Ese ladrón no se bautizó, no hizo nada, sino que murió, creyó, nada más. Creyó y se arrepintió. Creyó, confesó su pecado y Jesús lo perdonó. Y dijo, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Entonces, nosotros debemos creer en eso. Entonces, la salvación es un suceso, pero también es un proceso. ¿Por qué? Porque es un camino que tienes que perseverar. De perfección. ¿Ya? Entonces, aquí dice, si permanecieran en mis palabras, Son mis verdaderos discípulos. serán mis discípulos. Amén. Entonces, habla de permanecer en la verdad para que puedas ser verdaderamente libre. Pero en el momento que creíste, eres libre.
pero después viene el proceso en que tú veas esa libertad, en que la asumas, en que la creas, en que Dios cambie tu mentalidad, ¿ya? Porque Dios ya rompió la cadena, ahora tú tienes que asumir que está rota. Que eres libre, creerle. Esa es la fe. Exacto. Mira, por lo tanto dice en Romanos 6, vamos a volver a Romanos. Por eso es que tienes que proclamarlo sobre tu vida, soy libre y no esclavo. Tienes que repetirte siempre eso, yo soy libre y no esclavo. Yo soy esclavo del trabajo, pastor. Yo voy a la hora libre. Yo voy a la hora libre ya. Soy esclavo del trabajo. Trabajo material. Sí, pero todavía le queda... Son 20 para la una. Pero pasa por aquí mismo la promoción para allá. ¿Para el centro? Yo voy aquí, por eso que vengo así, y me directamente al campamento donde tengo que llegar yo. ¿Sí? Y directamente ¿A dónde va? A la casa, ahí a la Talcahuano, ahí tengo que llegar. Ahí tengo que Sí, el representarme. colectivo le dejan en Talcahuano. Tengo que representarme yo ahí. Sí. Bueno, pero pasa por aquí mismo. Sí. Ya, por eso es importante, porque si me voy a ir de aquí, No, mejor no, que me quede aquí. no, si pasa, mejor se queda acá, po. No, si pasa aquí, mismo. De hecho va a almorzar y se va a ir. No, si almuerzo ahí me llego atrasado y me gusta, y también cuando ya llega 10 minutos atrasado, la nota. Ya, mi hermano, no se preocupe, si, Por eso soy si esclavo. no va a llegar tarde y va a almorzar y se va a ir bien. Por eso soy esclavo del hombre yo. Sí. Pero después no ahorita comida, pues no está comiendo. ¿Ah? No, si aún queda tiempo. Si entra como a las 3, ¿o no? No a las 2:30. 2:30, pero son 20 para la 1, hermano. Ya como, le queda más de... Sí, pero como dice usted que pasa ahora aquí mismo, hablo como Sí, si- te de demora aquí, 10 de minutos aquí no me para demoro nada en llegar. Le allá. quedan 2 horas, hermano. De aquí no me demoro nada en llegar yéndome en colectivo. Ya, Romanos 6:12. Dice, por lo tanto, que dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. No lo permitas, porque tú le estás dando lugar. No es que el diablo tenga poder sobre tu vida, tú no le puedes echar la culpa al diablo, tú lo hiciste, si pecaste porque tú quisiste. Eso nomás. ¡Ay, Señor! Entonces, eso, por eso dice, no lo permitas. ¿Y de qué forma no lo va a permitir? Manteniendo la comunión con Dios y creyendo en la palabra. Tienes que meterte en la palabra. Porque Dios no quiere que vivas en una actitud y en una mentalidad de pecado. Por eso que David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, ¿cuál es la clave? Guardar la palabra. Aprenderla, meditarla. Una persona que ha estado meditando en la palabra no va a llegar y pecar de repente. Si tú cuando pecas es porque estás cayendo en un círculo, hablan de una espiral de pecado. En una serie de sucesos y al final peca. Pero son una serie de cosas que van pasando. Que te vas descuidando, empieza el cansancio, abandonas tu comunión con Dios, dejas de leer la Biblia, dejas de orar, se te va el gozo, y cuando se te va el gozo, viene la tristeza, el desánimo y peca. ¿Entiendes? Por eso que en una serie tú no pecas uy, yo iba caminando y de repente el hermano pecó. No. Si lo hiciste es porque ya venías mal. Ya. 6:12. Entonces, por eso no permitan. Muchas veces no vemos que somos libres. Vemos que caemos en las mismas cosas, pero no. Jesús dijo que si permanecen en la verdad, La verdad nos hará libre. la verdad nos hará libres. Amén. Por lo tanto, algo que tenemos que creer. Aunque no lo veamos, es por fe, porque la fe es certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Con la fe se da todo al tiro. Aunque no lo siento, lo que dice es que no me siento libre. No, pero yo no ando por sentimiento, pues obviamente si el sentimiento viene del corazón, y el corazón ¿qué es? Engañoso, malo, entonces siempre te va a hacer sentir cosas cerradas. Por lo tanto, tú no puedes andar por sentimiento, es que aquí siento, muchas veces es que aquí no siento amor, Me dio una corazonada. me dio. Entonces, es que no siento esto, no siento, no, aquí, a mí me pasaba que de repente decía, no, aquí se siente la presencia del Señor, yo decía, y cosas así, pero ya está bien que lo sienta. Pero ¿y qué pasa si un culto no se siente la presencia del Señor? ¿Significa que no está el Señor? No. No, siempre está. Pero el Señor no siempre se va a hacer sentir. Porque esto no es por sentimiento, es por fe. Y Jesús dijo, donde hay 2 o 3
congregados en mi nombre, yo estoy en medio, sienta o no sienta. Por lo tanto, tú eres libre, no por lo que sientes, sino por lo que está escrito. Y Dios no es mentiroso. Si Él dijo que tú eras libre, es porque eres libre. Así es, Señor. ¿Ya? Él no miente. Entonces, es un proceso, porque realmente Cristo nos liberta al momento de convertirnos. Pero el cambio de mentalidad, como decían delante, es un proceso. Vamos a volver a Romanos 6, el verso 11. Romanos 6, verso 11. ¿Quién lo puede leer? Amén. Ya. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Considérense, en otras palabras, asúmelo. Asume que estás muerto al pecado y que estás vivo para Dios. Asume que la vieja Judith murió, pero muchas veces nosotros vivimos recordando a la vieja Judith, al viejo Esteban, a la vieja Luz. Es como si vivieras todos los días yendo al cementerio. Una persona que pasa todos los días así, pasa todo el día triste, recordando el pasado, nostálgico, mirando el mundo, añorando lo que era antes. Hasta al final estás recordando tu pasado. Es como si estuvieras viviendo en una tumba. Es triste. Y una persona así no tiene vida. No vive. Pero tú ya no puedes vivir recordando lo de antes. Eso ya murió. Quedó ahí. Ahora considérate muerto. Y ahora vives para Dios. Por lo tanto, ahora tienes una vida hacia adelante. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, asúmelo que estás muerto. Cuando veas que la vieja Belén se está levantando nuevamente, dile, Belén, estás muerta. Vuelve a la tumba de donde estaba ahí. Así, porque es necesario hablarse. David hablaba a su propia alma y decía, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque el alma se olvida. Tú tienes que recordarte a ti mismo, predícate a ti mismo el Evangelio cada día. ¿Ya? Supéralo, que diría un amigo. Ya, supéralo. Supera que moriste. Ya, en el mismo espíritu de resurrección que operó en Cristo para vencer la muerte, hoy vive en ti, para llevarte de victoria en victoria. Fuiste llamado para vencer, no fuiste llamado para agachar la cabeza, así, para que nuevamente me gane mi pecado. No, fuiste llamado para tener victoria en el Señor. Dios te llamó como un triunfador, cambió tu nombre de derrota y puso un nombre de victoria sobre tu vida. Cambió tu deshonra por gloria, por honra. Te vistió de honra el Señor. ¿Ya? Por lo tanto, el Señor te ha cambiado la identidad. ¿Ya? En Hebreos 4:15. Por eso que yo a los hermanos, yo siempre le he dicho que es importante, si bien pecan, pero que nunca pierdan la actitud de guerra y de batalla contra el pecado. Porque una persona que no es convertida no pelea contra su pecado. Pero una persona que es convertida batalla, pelea contra el pecado. Y no se rinde y persevera hasta que lo ve muerto. Lo ve muerto. Hebreos 4:15. ¿Alguien lo encontró? Amén. Ya. ¿Lo leo? Sí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecer de nuestras debilidades. Hasta ahí, mira. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Por eso que le decían delante, ustedes cuando Dios les ve a ustedes, ¿ustedes qué piensan que Dios ve? El pecado, Uno ve su pecado, la rebeldía. y uno se ve que no se Va siente en digno. Sí, Pero sí. ve el propósito. Dios, si bien ve el pecado, Él lo ve, pero Él no se centra en eso. Él se centra en lo que Él desea hacer y lo que Él va a hacer contigo. El plan de Dios en tu corazón. El plan de Dios. Porque cuando el alfarero ve el barro,
No dice, oh, este barro viene de aquí, viene de allá, no. Él ve lo que va a hacer con el barro. Él ve, lo primero se imagina el vaso, el tipo de vaso, la obra que va a hacer con el barro. En eso está pensando el alfarero, no está pensando en el tipo de barro, si este barro le va a servir o no. Él está pensando en su propósito. ¿Se entiende? Amén. Está pensando en lo que Él quiere hacer contigo. Amén, Señor. Por eso que el Señor nos ve con compasión. Con misericordia. Él nos ve con misericordia, con perdón. ¿Ya? No por eso vamos a abusar de la gracia de Dios y vamos a pecar libremente, no. Pero que eso nos lleve a no pecar. Porque muchas veces la bondad de Dios te va a llevar al arrepentimiento. La misericordia de Dios te lleva a ser agradecido y a santificarte por agradecimiento. Porque Dios cambió tu ADN. Tú ya no te deleitas en el pecado. De hecho, te sientes mal cuando lo haces. Porque ya no es tu identidad el pecado. Porque Dios ya te hizo libre de eso y Dios te dice, huye de eso, sal de ahí. Yo te limpio. Corre de ahí, sal de tu celda. Porque ya tu celda ya no es tu casa. Ahora el reino de Dios que Dios ha preparado para ti en el cielo, esa es tu casa. Y para allá vamos. Vamos a leer por último Isaías 41, verso 10. Isaías 41, Amén. verso 10. Dice, no tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Señor. Y esa es la promesa de Dios. ¿Sale una condición ahí para que se cumpla esa? ¿No? No. Solamente dice, no tengas miedo, no temas. No temas. Porque Él te alienta. Te dice, te caíste, ya, vamos, levántate. Avanza. Avanza. Porque estaba aprendiendo a caminar. ¿Has visto un bebé que diga, no, ya me aburrí de aprender a caminar? No voy a caminar, no. El bebé insiste. Insiste porque está en el ADN. En el proceso Y en el ADN del Hijo de Dios no está el rendirse. El ADN del Hijo de Dios está el perseverar. ¿Ya? Tú fuiste llamado a perseverar. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, el Señor te dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, Filomena. Yo estoy contigo, Alamiro. Porque mi misericordia fue más grande. Yo te restauro, yo te sano. Yo estoy contigo, Eric. Yo te doy la fuerza, yo te ayudo. Yo estoy contigo. Siempre te sostendré. Y siempre es siempre. No hay una excepción. Siempre lo haré. ¿Ya? Así que podamos ir entendiendo esto. Puedan orar en sus casas también. Dice el Señor, revélame más acerca de esto. Muéstrame más acerca de tu gracia. Y pídele al Señor. Porque esto uno lo va entendiendo más, cada vez más profundo. Entonces busquen al Señor y cuando oren al Señor, cuando lean la Biblia, dile Señor, muéstrame tu gran amor. Muéstrame tu gran amor. ¿Ya? Vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie. ¿Ya? Llevamos mucho rato sentados.